Hoy viajaremos al Egipto grecorromano, tras los pasos de una figura legendaria cuya morada sigue siendo todo un enigma para la arqueología, Cleopatra VII. Desde hace años, la arqueóloga Kathleen Martínez centra su investigación en un lugar específico, Taposiris Magna, a unos 45 kilómetros de Alejandría. Su hipótesis es audaz, que allí podrían descansar Cleopatra y Marco Antonio. Pero a ver, ¿qué hay detrás de esta teoría? ¿Qué evidencias encontramos? Efectivamente, hoy vamos a analizar a profundidad esta hipótesis. Examinaremos qué sabemos de Taposiris Magna, incluyendo los resultados de las investigaciones, tanto las de Martínez, pero también las de misiones arqueológicas previas. Pondremos sobre la mesa los estudios concretos, las investigaciones, las técnicas que fueron empleadas, por ejemplo las del georradar, y las contrastaremos con lo que nos dicen las fuentes antiguas. El objetivo es separar la hipótesis, por muy atractiva que sea, de los hechos arqueológicamente comprobados. En este episodio ofreceremos una visión rigurosa pero accesible a todos aquellos que estén interesados en este fascinante tema, en la tumba de Cleopatra. Así que quédate en Retrosonancias, el lugar donde la historia susurrará en tus oídos. Para empezar, recordemos quién fue Cleopatra. Nos vamos a situar en el año 51 a.C., tras la muerte de Ptolomeo XII, quien deja un testamento bastante explosivo, declara que sus hijos Cleopatra VII de 18 años y su hijo Ptolomeo XIII de 10 años deben de casarse y gobernar para continuar con la pureza de la sangre y la dinastía. Para mantener la pureza de la sangre, me dices, ¿no? Sí. Lo interesante de esto es que no es una práctica solamente egipcia, sino que se extiende a otras familias reales, por ejemplo en Europa. Práctica conocida como la endogamia, ¿no? Sí. Bastante problemática, ya que generaba problemas de variabilidad genética que posteriormente derivarían en enfermedades. Por eso es que muchos reyes de la Europa medieval terminaron con malformaciones y con muchas enfermedades. Pero bueno, ¿cómo era vivir en este ambiente familiar? ¿Cómo era vivir en ese palacio y entre hermanos? Bueno, era bastante complejo. Primero que todo, tenías que olvidarte de cualquier idea de afecto. Era como vivir en una jaula de oro y una constante paranoia, porque su dinastía llevaba más de 300 años enseñándoles que su peor enemigo dormía en la habitación de al lado. O sea que entonces las relaciones entre ellos eran bastante tensas. Pero, ¿esta afirmación de dónde sale? ¿Hay algún precedente sobre esto? Sí tenemos evidencia. Su propio padre ejecutó a su hermana Berenice por intentar usurpar el trono. Por lo tanto, deja un mensaje claro: o eres rey o estás muerto. Por lo tanto, cuando colocan a Cleopatra y a su hermano a gobernar, pues era una bomba de tiempo. Y estalla bastante rápido, ¿no? Sí, estalla bastante rápido. De hecho, los consejeros del joven rey, quienes eran realmente quienes movían los hilos, logran marginar a Cleopatra y que ésta sea expulsada de Egipto. Por lo tanto, ella tiene que correr para poder salvar su vida, y justamente en este vacío su hermana menor Arsínoe aprovecha la oportunidad y se asocia con su hermano. Pero obviamente Cleopatra no se quedaría de brazos cruzados. Logra construir un ejército de mercenarios. Estamos a puertas de una guerra civil hasta que llega Julio César en el 48 a.C. Sí, pero Julio César no llega como en ese son de conquista, sino que él llega como una albacea para poder hacer cumplir el testamento del antiguo faraón. Por lo tanto, lo que él hace es que los hermanos se reconcilien, ya que Egipto era una despensa alimentaria para Roma. Por lo tanto, pues le conviene que haya paz en el reino. Entonces lo que él hace es que le entrega la mitad del trono a Cleopatra, y lo que hace con su hermana Arsínoe es que le entrega Chipre, un reino de papel, para poder mantenerla vigilada. Claro, y es que a Roma no le convenía una guerra civil en Egipto, porque como tú muy bien mencionaste, Egipto mandaba provisiones a Roma, es decir, alimentaba gran parte de su población. Además, se puede vislumbrar ya el poder tan grande que tenía Roma como para poder intervenir en las decisiones políticas egipcias. Y Cleopatra era muy consciente de ello y pues va un paso más allá, ¿no?
Así es, ella va un paso más allá, porque ella consolida su alianza políticamente y amorosamente con Julio César. Esto obviamente crea mucho descontento dentro de los altos mandos egipcios y comienzan un proceso de rebelión, porque consideran que su reina se ha convertido en una marioneta de Roma. Por lo tanto, inician un proceso de rebelión dirigido por el general Aquilas y comienzan a perseguir y a asediar a Julio César en el palacio, pero pues este tiene ventaja porque con él se encuentra Ptolomeo XIII, que prácticamente está como secuestrado. Claro, los egipcios no debían estar nada contentos con Cleopatra porque de alguna manera estaban viendo transgredida su soberanía. Y es justo en ese momento cuando Arsínoe, su hermana menor, ve el momento exacto para hacer su jugada, ¿no? Sí, Arsínoe en medio del caos aprovecha la situación y se escapa de su palacio en Chipre. Se presenta ante los rebeldes y estos la reciben con los brazos abiertos. La proclaman como la reina de Egipto. Por lo tanto, ella se convierte en ese símbolo de resistencia y Cleopatra pasa a ser una traicionera encerrada con los romanos. Eso quiere decir entonces que Arsínoe pasa de un momento a otro a tener un poder sumamente impresionante, pues es proclamada reina por los rebeldes que se están enfrentando en ese momento a Julio César y a Cleopatra. ¿Qué hace ella con todo ese poder? Bueno, para sorpresa de nadie, la primera decisión que ella toma es aniquilar al líder de la rebelión, Aquilas, porque este le era fiel a Ptolomeo XIII y no a ella. Por lo tanto, coloca como líder a su tutor. Bueno, ella al inicio tiene unas pequeñas victorias, como por ejemplo el haber contaminado los suministros de agua de los romanos. Sin embargo, su liderazgo es tiránico, sus decisiones a nivel militar son malas y esto va a provocar mucho descontento dentro de sus filas, que hace que los mismos egipcios le pidan a Julio César que libere a Ptolomeo XIII. Bueno, a ver si entendí bien. Los rebeldes empiezan a pedirle a Julio César que libere a Ptolomeo XIII. ¿Qué sentido tiene pedirle a tu enemigo que libere a tu rey para que te lidere? Bueno, era una jugada bastante desesperada por parte de los egipcios, pero pues estos ya no soportaban el mando del tutor que había colocado Arsínoe. Por lo tanto, le piden a Julio César que libere a Ptolomeo y pues bueno, Julio César, que viene a ser un genio militar, aprovecha la oportunidad porque él sabe que al liberar a Ptolomeo XIII, lo que va a hacer es generar caos y división dentro de sus filas. Entonces era una jugada bastante arriesgada, pero pues podía ser viable. Sin embargo, la situación militar de Julio César era crítica porque él tenía que hacerle frente a alrededor de 20.000 hombres cuando él solamente contaba con 2 legiones, que eran aproximadamente unos 4.000 hombres. Una jugada bastante arriesgada, pero bueno, él sabía que al liberar a Ptolomeo XIII iba a generar esa división en las filas que tú mencionas, porque estaban quienes le eran solamente fieles a Ptolomeo XIII y no a Arsínoe. Entonces, claro, eso le daba como un margen de tiempo para poder maniobrar, pero todavía tenía la situación muy complicada, que termina entonces inclinando la balanza a su favor. Bueno, lo que finalmente logra inclinar la balanza a su favor son los refuerzos que le llegan. Él llevaba meses esperándolo, un ejército liderado por Mitrídates de Pérgamo. Cuando este llega, lanzan una ofensiva brutal que prácticamente destruye el campamento de Ptolomeo, al igual que sus filas, y finalmente la batalla se vuelve todo un caos. Sí, sin lugar a dudas, Julio César estuvo a punto de ser derrotado si no es por la llegada de este ejército aliado. Pero el recuento histórico narra que después de este caos que tú mencionas, Ptolomeo XIII huye a un barco con muchísimos de sus soldados. De hecho, son tantos que terminan hundiendo la barcaza a la que se estaban intentando subir. Y Ptolomeo termina muriendo ahogado, arrastrado por su armadura de oro. Pero pues la historia no termina ahí, ¿sí? No, la historia no termina allí,
porque tenemos a Arsínoe, que es llevada por Julio César a Roma, exhibida por las calles de Roma encadenada, pues digamos era una práctica muy común por parte de los romanos. Sin embargo, sucede algo inesperado, que es que las personas comienzan a sentir pesar por ella y esto genera mucha presión en Julio César. Por lo tanto, lo que hace es que le perdona la vida y decide exiliarla al templo de Artemisa, un lugar sagrado donde no podía ocurrir violencia, y ella se convierte en sacerdotisa. Entonces Arsínoe termina siendo exiliada al templo de Artemisa en Éfeso. Pero tiempo después, en el 44 a.C., Julio César, pues como todos sabemos, es asesinado y Cleopatra vuelve a quedar vulnerable, necesitando nueva protección. Esto la lleva entonces a entrar en contacto con Marco Antonio, ¿verdad? Exacto, pero los últimos años de la vida de Cleopatra no fueron tan simples como una historia de amor. Su vínculo con Marco Antonio, tan glorificado por el cine, fue mucho más que pasión, fue una jugada estratégica política. Bueno, Marco Antonio necesitaba el oro, el trigo y la flota egipcia, ya que tras la muerte de Julio César, él queda enfrentado con Octavio por el poder de Roma. Y Cleopatra, por su lado, necesitaba el apoyo militar extranjero para poder mantener su trono y poder hacerle frente al coloso de Roma. Claro, y es que esta historia de amor entre Marco Antonio y Cleopatra ha sido siempre un referente en las representaciones de la antigüedad hollywoodenses. Pero bueno, ¿cómo fue ese primer encuentro? Su primer encuentro fue digno de una diosa. En Tarso, Cleopatra llegó navegando por el río Cigno en una barcaza dorada, vestida como Afrodita, la Isis griega. No era solo una visita diplomática, era un espectáculo calculado. Cleopatra entendía algo que pocos reyes dominaban: el poder de la imagen. No solo sedujo a Marco Antonio, sedujo al mundo. Pero para poder forjar su alianza, Cleopatra pidió la cabeza de su hermana a Marco Antonio, por lo que éste no dudó en enviar a sus sicarios hasta Éfeso. Encontrándola aferrada a la estatua de la diosa, la arrancan de allí y la ejecutan a sangre fría. Por otro lado, en Roma se encendió la mecha de una guerra. Octavio, el futuro emperador Augusto, veía a Cleopatra como una amenaza. En sus manos, la propaganda se volvió un arma. Transformó a Cleopatra en una bruja oriental. Era la excusa perfecta para declarar la guerra. El desenlace fue tan épico como trágico. En el año 31 a.C., en la batalla naval de Actium, las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por la flota de Octavio. La pareja huyó a Egipto, sabiendo que el fin se acercaba, y allí la historia se oscurece. La versión romana, la que sobrevivió, la que Octavio quería que creyéramos, dice que Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se arrojó sobre su espada, que ella, al ver que no había escapatoria, permitió que una cobra, oculta en una cesta de higos, la mordiera. 2 amantes muertos, 2 rivales eliminados, 2 enemigos convertidos en leyenda. Cleopatra no solo quería morir, ella quería trascender, quería un final digno de la diosa Isis, su diosa madre. Ella quería un entierro que le asegurara su viaje al más allá junto a Osiris, lejos de las manos de los romanos. Y quizás lo consiguió. Eso nos trae de vuelta a la hipótesis de Kathleen Martínez. Pues como te comentaba, ella no era una arqueóloga cualquiera, sino también tenía una formación como abogada penalista. Según ha indicado en diversas entrevistas, esto le ha permitido acercarse de una manera diferente a las fuentes, fundamentalmente Plutarco, quien es que referencia a los últimos momentos de la muerte de Cleopatra y su posterior enterramiento junto a Marco Antonio. Y en ese orden de ideas, Kathleen Martínez ve en Taposiris Magna un lugar estratégico, un lugar que, de alguna manera, se encontraría lejos de todo el caos que se estaba gestando en Alejandría tras la conquista de Octavio. Un lugar que, como muy bien lo indicabas, le ayudará a trascender y a convertirse en esa diosa Isis
que ella creía ser. Y muchos de los hallazgos parecen confirmar esta teoría, pues se han encontrado amuletos y monedas propios de la época de Cleopatra cerca de los muros del templo. Por lo menos podrían comprobar una intensa actividad religiosa en este lugar en tiempos de Cleopatra y confirmar la conexión con este personaje tan interesante. Pero, ¿y qué sabemos de este lugar, más allá de la hipótesis de Cleopatra, que era en la antigüedad? Pues Taposiris Magna era un asentamiento muy importante, tanto en época tolemaica como en época romana. Los estudios del sitio, desde la época napoleónica hasta la actualidad con las investigaciones de Martínez, nos han revelado información impresionante sobre este lugar. Estaba situada estratégicamente sobre una cresta rocosa. Esto le permitía tener control, por ejemplo, sobre el mar Mediterráneo al norte y sobre el lago Mariotti al sur. Su propio nombre, que podría traducirse algo así como la gran tumba de Osiris, ya revelaba una vocación ligada a los cultos religiosos más importantes del antiguo Egipto. Eso que mencionas ya nos da una pista sobre la conexión que buscaba Martínez, ¿verdad? Exactamente, y es que el yacimiento está dominado por unas imponentes ruinas rectangulares en un recinto que parece ser un templo dedicado a Osiris. También hay una estructura muy particular que algunos autores como Fausil Fakarani han llegado a interpretar como una réplica del faro de Alejandría. Como el faro, qué curioso. Sí, aunque bueno, hay que tener como un poco de cautela porque esta teoría está siendo debatida todavía. Además de esto que te acabo de mencionar, se ha excavado una extensa necrópolis, además de restos de baños públicos de época romana, una investigación de hecho liderada por los franceses, y un puerto en el lago Mariotti, al sur. De hecho, este puerto es bastante famoso porque ha sido mencionado por otros autores del mundo antiguo, como Horacio o Virgilio. Inclusive el mismísimo geógrafo Estrabón lo mencionó. Eso indica una fuerte importancia económica y comercial de este lugar para la época. Entonces tenemos un importante centro religioso y portuario dedicado a Osiris. Pero, ¿cómo salta Catherine Martínez a la tumba de Cleopatra? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la hipótesis que ella está planteando? Bueno, pues la pregunta que haces es bastante interesante. Y pues como te lo mencionaba anteriormente, Catherine Martínez no es solamente una arqueóloga, sino que también es abogada penalista. Esto digamos que ha abierto su campo interpretativo, por llamarlo de alguna manera, y empezando a dudar precisamente de las fuentes de la antigüedad, de Plutarco, como te decía. Esto de alguna manera ha hecho que la búsqueda de la tumba de Cleopatra sea para ella como la resolución de un crimen. ¿Sí? Entonces pues ha hecho una lectura bastante diferente de las fuentes a como las haría un historiador o un arqueólogo. Ella se centra fundamentalmente en la interpretación simbólica y religiosa que podía tener ese templo y la posible conexión con Cleopatra al verse representada ella como Isis. Catherine Martínez encuentra en ese punto específico un lugar estratégico en donde Cleopatra de alguna manera podría descansar. Pues es que esto no era solamente una estrategia propagandística de Cleopatra, sino que estaba fundamentada en los ideales religiosos más profundos del antiguo Egipto, en donde sus reyes se ven representados como dioses. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el templo de Hathor, en donde Cleopatra es representada con atributos de la diosa Isis. Lo que propone entonces Martínez es que Cleopatra posiblemente buscó un lugar alejado del control romano en ese momento para, como tú muy bien lo indicabas, pues trascender. Bueno, es una narrativa muy potente y casi cinematográfica. Tenemos a la diosa en busca de refugio al lado de su dios consorte en un templo sagrado. Suena bien, suena muy bonito, pero realmente, ¿qué es lo que ha aportado estas excavaciones en Taposiris Magna? ¿Qué es lo que ha descubierto, desarrollado Martínez y las investigaciones anteriores? Bueno, es una pregunta bastante interesante y aquí hay que hacer una diferenciación sustancial entre lo que se ha hallado sobre el templo y como tal sobre la tumba de Cleopatra. Son dos cosas muy distintas. Se han hecho excelentes descubrimientos, como te comentaba con antelación. El descubrimiento de los baños romanos, el puerto en el lago y obviamente los descubrimientos de Martínez propiamente en el templo y en la necrópolis que lo rodea.
Pero bueno, ¿qué es lo que se ha encontrado en esa necrópolis exterior? ¿Algo relevante? ¿Algo que nos vincule con Cleopatra? Bueno, pues se han encontrado cientos de tumbas, tanto de época tolemaica como romana, inclusive de época bizantina. Eso es algo impresionante. Se han encontrado tumbas excavadas sobre la roca, enterramientos múltiples, momias en un muy buen estado de conservación e incluso decoradas con elementos que de alguna manera representan un alto estatus social para la época. Por ejemplo, en el 2009, un trabajo entre Martínez y el famosísimo egiptólogo Zahi Hawass, pues revelaron el encuentro de un montón de momias muy importantes. Sin embargo, y a pesar de ser un descubrimiento impresionante que amplía nuestra visión sobre este lugar, son enterramientos particulares y no el de una tumba real, que es lo que precisamente están buscando. Entiendo, son hallazgos importantes sobre la ciudad y sus habitantes, pero no todavía la tumba de Cleopatra. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en el templo? ¿Algo relevante que nos pueda orientar hacia un enterramiento real? Bueno, pues se han encontrado depósitos de fundación que son un conjunto de objetos rituales como placas, cerámicas, que normalmente se llevaban allí tras la construcción del templo o su posible renovación. Y también se han encontrado monedas acuñadas con la efigie de Cleopatra VII, lo que revela por supuesto la actividad del lugar durante su reinado. También abundante cerámica y restos arquitectónicos que ayudan a reconstruir la imagen del templo. Un descubrimiento muy destacado es el de una estela con un decreto sacerdotal trilingüe, muy similar al de ya la famosísima piedra Rosetta o el de los decretos de Philae. Como la piedra de Rosetta, descubierta por el ejército de Napoleón en 1799. Este descubrimiento permitió el desciframiento de los jeroglíficos que se encontraban ahí, con el acompañamiento del francés Champollion, y pues bueno, si está a ese nivel, es importantísimo. Sí, correcto, es un descubrimiento fascinante. Un descubrimiento de ese nivel y equiparable a la piedra Rosetta es por supuesto ya una gran victoria para Martínez. Sí, esas estelas son fuentes históricas de primer orden, son relevantes para la historia del templo y la época, pero ¿qué nos apunta hacia la tumba? ¿Qué nos lleva hacia ella? ¿Nos dice algo sobre ella? No directamente, lo que han revelado hasta el momento es la intensa actividad de un templo en época tolemaica. Sin embargo, y hasta la fecha, ningún estudio ha logrado encontrar una estructura que pueda ser identificada como una tumba real. Si la excavación directa dentro del templo no ha dado con la tumba, se ha intentado buscar de otra manera, por ejemplo, buscar en la tierra sin necesidad de excavar. Sé que hay un estudio importante del doctor Mohamed Abbas en el año 2013, donde él hace pues un estudio en geofísica. ¿Qué nos revela este estudio? Se llevó a cabo para confirmar la sugerencia de los arqueólogos de que la tumba de Cleopatra y Marco Antonio podría estar a unos 20 o 30 metros bajo el templo de Osiris. Este trabajo, desarrollado por el Dr. Mohamed Abbas en el 2013, planteaba un estudio en dos fases. En la primera fase del estudio realizaron técnicas bastante comunes en la arqueología, como la es la del georradar, en la que envía ondas de radio al subsuelo para detectar reflejos de algunas estructuras. También se realizaron tomografías de resistividad eléctrica, que mide cómo el terreno conduce la electricidad. Esto para identificar algunas estructuras como muros. Según el estudio, esta primera fase no confirmó la existencia de una tumba de gran tamaño como la que estaban buscando los arqueólogos. Detectó solamente pequeñas cavidades, y lo cual animó a los arqueólogos a seguir investigando, pero pues nada concluyente para una tumba monumental. O sea, la primera tanda de técnicas no dio resultado. ¿Qué hicieron en la segunda fase? Pues utilizaron otra técnica que se conoce como el electromagnetismo de baja frecuencia para detectar anomalías en el subsuelo, solamente que esta es un poco más precisa. ¿Y qué resultado dio esta técnica? ¿Fue mucho más prometedora? Lo que realmente encontraron fue una zona de alta resistividad. ¿Alta resistividad? ¿Y qué significa exactamente? Bueno, pues en términos simples, quiere decir que encontraron una zona en que la electricidad pasa con mayor dificultad que
que en el terreno circundante. Y lo más interesante es que esta zona estaba ubicada a una profundidad considerable, a unos 25 o 30 metros exactamente bajo el templo de Osiris. Una zona profunda y de alta resistividad bajo el templo. ¿Acaso los autores concluyen que esa es la tumba? Bueno, pues los autores para ese momento de la investigación fueron bastante cautos, pues no podían afirmar directamente que era la tumba de Cleopatra, porque faltaba lo más importante, ¿no? Excavar. Sin embargo, sí servía como una especie de guía para poder desarrollar estudios posteriores. O sea, que relacionaban esa profundidad con lo que deseaban encontrar, pero no lo habían visto directamente ahí. Exacto. Y es que una anomalía geofísica no es una prueba directa de una gran tumba monumental. Podría ser cualquier otra cosa. Pero los datos fueron lo suficientemente interesantes como para justificar una excavación allí. Sí, dieron con algo sumamente fascinante. Una compleja red de túneles justamente debajo del templo. ¿En serio? Súper emocionante entonces. Pero trajo a la investigación una serie de problemas técnicos bastante complejos. ¿Cómo cuáles? No me lo vas a creer, pero el problema principal ha sido el agua, pues esta compleja red de túneles tiene que inundarse constantemente, muy posiblemente debido a la cercanía que tienen con el lago que mencionaba anteriormente, o también por el aumento del nivel freático durante tantos siglos. Bastante complicado entonces. Sí, bastante complicado y tuvieron que poner una cantidad de bombas impresionantes para poder sacar el agua que estaba, digamos, alojada en estos túneles. ¿Y qué han visto dentro de esos túneles? Bueno, pues hasta donde se había publicado en ese momento eran los hallazgos típicos, ¿no? Restos de cerámica, monedas, alguno que otro resto arquitectónico, pero no debemos desviar nuestra mirada del túnel porque este en sí mismo es un hallazgo fascinante. Estamos hablando de una estructura que se extiende a más de 13 metros bajo tierra y luego se extiende horizontalmente por una distancia enorme. ¿Enorme? ¿Enorme es cuánto? Usando las técnicas que te mencionaba anteriormente, las del georradar, han podido identificar que se extiende hacia el norte, más o menos por unos 2 o 3 kilómetros, hacia el mar Mediterráneo. ¿Hacia el mar? Entonces eso complica todo muchísimo porque se sabe que en la antigüedad esta zona del mar Mediterráneo se vio afectada por desastres naturales. De hecho, se hundió. Por lo tanto, también hay que tener presente que ocurrieron desastres como terremotos, ejemplo el del siglo IV después de Cristo, donde la ciudad de Alejandría se vio bastante afectada y sus alrededores también. Y además, la costa actual tiene construcciones, también tiene carreteras que podrían estar tapando la continuidad del túnel en tierra. Pero bueno, ¿sí se animaron a buscar en el agua, bajo el agua? Sí, claro, se animaron a buscar bajo el agua. Este contratiempo, aunque importante, no detuvo para nada el ímpetu de Kathleen Martínez. De hecho, todo lo contrario. Su equipo entró en contacto con el doctor Bob Ballard, el oceanógrafo que encontró el Titanic. Además, contaron con el apoyo incondicional de la Marina egipcia. Usaron, por ejemplo, sonares de barrido lateral, que es tecnología que crea imágenes acústicas del fondo del mar. Mapear todo el fondo marino frente a la costa de Taposiris Magna, entonces, ¿qué encontraron bajo las olas? Pues verás que hicieron descubrimientos muy interesantes, como una serie de estructuras que al parecer son artificiales. Además, vieron bloques enormes de piedra tallada de hasta 16 metros. Entonces, todo apunta a que encontraron parte del complejo portuario o de la antigua ciudad asociada a Taposiris Magna, pero ahora bajo el mar. Por lo tanto, esta ciudad estuvo activa en los tiempos de Cleopatra y estaría conectada al templo por medio de este túnel gigantesco. Sin embargo, hay que mencionar que las exploraciones buceadas son bastante complejas por el tiempo limitado y el agua turbia. Para Kathleen Martínez, esto es un descubrimiento muy sugerente y de hecho el doctor Bob Ballard es el que afirma que el túnel está conectado con esta antigua ciudad portuaria. ¿Y qué es eso del Salam 5 del que hablan algunos informes? Pues Salam 5 es el nombre que dieron a una de estas estructuras submarinas. Pero lo más interesante es que allí los buzos encontraron estructuras rectangulares de piedra y una base de basalto, muy similares a los pedestales rotos encontrados en el templo. También encontraron una formación de 3 pilares
a la que llamaron las Tres Hermanas. Entonces, ¿Martínez cree que está cada vez más cerca? Sí, y ella lo tiene clarísimo. Afirma que no se va a detener hasta haber excavado toda la zona. Entonces, en resumen, tenemos la increíble tenacidad de Catherine Martínez luchando contra todo pronóstico por encontrar la tumba de Cleopatra. Tenemos excavaciones arqueológicas sumamente importantes, tenemos monedas talladas con su rostro, tenemos estelas, tenemos ese túnel gigantesco que posiblemente nos pueda llevar a la tumba de Cleopatra, y pues ahora tenemos evidencia e investigaciones submarinas. Es totalmente increíble lo que ha hecho Martínez hasta la fecha. Sí, Caro, sin lugar a dudas los hallazgos de Catherine Martínez son impresionantes, pero sí hay que ser claros en una cosa. La tumba de Cleopatra VII todavía no se ha encontrado como se afirman en algunos medios sensacionalistas. Y es que la arqueología es paciencia, es interpretación, es lidiar con la frustración. Catherine Martínez lleva desde el 2005 tras esta investigación y todavía no ha encontrado la tan anhelada tumba, por lo cual hay que ser mucho más cautos y precisos a la hora de presentar los resultados de estas investigaciones. Sí, sin embargo, creo que esta investigación ha reescrito la historia de Taposiris Magna y su importancia en el Egipto grecorromano. Por lo tanto, nos da una visión mucho más concreta de lo que es Cleopatra y lo que fue ella en vida y en su momento. Así es, y esperemos que Kathleen realmente logre encontrar la tumba. Y si la encuentra, obviamente te lo contaremos aquí, en Retrosonancias, el lugar donde la historia susurrará en tus oídos. Si te ha gustado este video, no olvides dar like, suscribirte, y si te gusta este tema del Antiguo Egipto, te dejamos este video por acá para que vayas a verlo y sigas aprendiendo sobre esta fascinante cultura. Hasta pronto. Hasta pronto. Bienvenido a Retrosonancias, el lugar donde la historia susurrará en tus oídos.